dónde estaban los órganos de inteligencia de la frontera, que una obra de tal magnitud haya pasado desapercibida durante 2 años, aunque sea que hayan puesto 2 o 3 varillas nuevas. No, entonces lo sacan la semana pasada y él narra todo esto. Al 5º minuto, entonces, mete como un parcho que no tiene absolutamente nada que ver con la línea discursiva que va llevando, y es el tema de la lucha contra la corrupción que se está llevando a cabo en nuestro país. Eso es parte de la politiquería, yo diría. Entra a hablar de la situación haitiana con la construcción del canal y prácticamente repite parte del texto de la carta del canciller Álvarez del 7 de julio, creo, del 2021. Prácticamente 3 párrafos de la carta. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del comité político del PLD y también es el encargado del área jurídica del Partido de la Liberación Dominicana. Así que con él tenemos muchos temas de interés. El tema de Haití, el tema de la Junta, el tema de las alianzas. Así que no se pierdan esta entrevista. Buenos días, José, un placer. Buenos días. Y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted, que siempre Ramón. está disponible. Siempre estoy disponible y invitamos. para mí es un honor y un placer siempre estar Gracias, aquí. José. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con lo de Haití, pero lo más reciente, el discurso del presidente. Sí. Yo quiero que tú me lo desmenuces. Como lo estábamos haciendo antes, porque uno siempre hace una entrevista previa a la entrevista, que a veces es más interesante. Es más interesante que la que sale en el aire. Bueno, pues como yo le comentaba, realmente cuando usted analiza el discurso, es una buena pieza oratoria de 15 minutos con 18 segundos. Los primeros 5 minutos él toca el tema medioambiental. Sin embargo, el tema central de la Asamblea en el 78 periodo de sesiones de este año trata sobre la ratificación de los mecanismos para la solidaridad entre los pueblos, etcétera, y la consecución de los ODS, que muy bien puede entrar ese tema medioambiental ahí. Entonces, en los primeros 5 minutos, él habla sobre la necesidad que hay de tomar en cuenta todos los efectos del cambio climático y al 5º minuto, entonces, mete como un parcho que no tiene absolutamente nada que ver con la línea discursiva que va llevando, y es el tema de la lucha contra la corrupción que se está llevando a cabo en nuestro país durante 29 segundos, lo cual se nota que es como un parcho mal pegado. Pero bueno. No, pero esa fue una parte para el país. Exacto, esa parte del discurso fue para consumo interno, no para la Asamblea de la ONU. Pero bueno, eso es parte de la politiquería, yo diría. No el fondo, sino el tocar ese tema en ese escenario, que si bien es cierto, hay uno de los ODS que muy bien puede tratar el tema de justicia, paz y de la seguridad, pero realmente es como que usted tenga una clase de matemáticas exponiendo sobre las tablas de multiplicación y de buenas a primeras salte con la tabla de química. No tiene nada que ver, pero bueno. Entonces luego retoma el tema, entra en otro tema, un tercer tema, y es cuando dice que reitera la candidatura de nuestro país al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para el 2024-2026, elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses, como una muestra, dice él, de la reiteración del compromiso que tiene nuestro país con la defensa de los derechos humanos en el país. Y lo que yo me pregunto, ¿realmente aquí hay un firme compromiso de la defensa de los derechos humanos cuando tenemos un 70% de presos preventivos que ya se le ha vencido su medida de coerción, cuando la presunción de inocencia es una garantía, es un principio y un derecho fundamental que no se respeta en lo absoluto, cuando el proceso judicial, el debido proceso se vive violando a diario? Entonces yo creo que realmente dista mucho el discurso en ese sentido de compromiso con la defensa de los derechos humanos versus lo que se está haciendo en la práctica en nuestro país. Entonces, luego de que habla de medio ambiente... Si tú me permites, yo le agregaría a eso los fusilamientos que hace la policía. Además de los intercambios de disparos, tal y como usted dice, las muertes extrajudiciales y
en este proceso con Haití, que desde hace tiempo ha venido pasando, no por lo del canal, que voy a tocar ese tema ahora, sino antes, cuando vemos la forma en que se repatrian los haitianos, pues lamentablemente es violando derechos fundamentales. O sea que ese compromiso de nuestro país realmente queda en entredicho. Pero bueno, es parte, yo diría, de su discurso ante esa asamblea, cuando en la práctica nos damos cuenta que no es así. Entonces, cuando toca esos tres temas, divorciados prácticamente uno de otro, retoma la parte medioambiental y entonces entra a hablar de la situación haitiana con la construcción del canal. Y prácticamente repite parte del texto de la carta del canciller Álvarez del 7 de julio, creo, del 2021. Prácticamente 3 párrafos de la carta. Y hace referencia a unas especificidades que solamente son, vamos a decir, de conocimiento del ámbito local, que la situación que está pasando puede afectar en él y nombra una empresa que está en la frontera, que emplea, creo que a más de 17,000 haitianos y a 8,000 de nuestro país, y entra en temas que inclusive aquí hay mucha gente que no los conoce. Entonces lo lleva a ese escenario internacional. Y posteriormente, entonces, habla de perdón, ese documento que tú te refieres no se compadece con el de mayo, donde de mayo ellos le dan luz verde al canal. Claro. Y dicen que el canal no va a afectar el cauce. No, es una contradicción lo que pasó con la Comisión Mixta Bilateral y la carta que el canciller luego manda en el mes de julio. Pero bien, porque en ese caso le exigió. Lo que nos preguntamos todos es, ¿qué pasó desde el mes de julio del 21, que se mandó esa carta, hasta la semana antes pasada? Nada. ¿Me van a decir a mí que realmente se paró la construcción del canal durante 2 años? Entonces, bueno, se pudo haber parado por la muerte del expresidente Moïse. Es cierto, porque había una situación de inseguridad y lo pudieron haber detenido por un tiempo. Pero no es verdad que estuvo 2 años parados, los trabajos, en este caso, parados. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿dónde estaba el CESFRONT? ¿Dónde estaban los órganos de inteligencia de la frontera? Que una obra de tal magnitud haya pasado desapercibida durante 2 años, aunque sea que hayan puesto 2 o 3 varillas nuevas. No, entonces lo sacan la semana pasada y él narra todo esto en ese discurso en la asamblea y entonces dice algo muy correcto, que es algo que han repetido todos los presidentes que han ido a la Asamblea de la ONU. El problema de Haití no es de la República Dominicana. No hay una solución del lado nuestro a la problemática de Haití. La comunidad internacional debe involucrarse de una manera activa. Y bueno, entonces luego ahí reconoce lo que el presidente de los Estados Unidos horas previas, dijo con respecto a la necesidad de que el Consejo de la Seguridad de la ONU pues autorice la misión internacional que Kenia está proponiendo liderar. Ahora, Kenia es realmente el país más adecuado para esos fines, para dotar de 1,000 efectivos policiales, cuando la historia de los derechos humanos en Kenia y de los órganos de seguridad y de orden público de ese país dan mucho que desear. Es una policía brutal. Es como usted meter, ¿verdad?, un grupo de gente que no tiene ningún valor por los derechos humanos, que él dice que supuestamente nosotros tenemos un firme compromiso con su defensa, en un país donde ni siquiera existen instituciones. Entonces estamos hablando cómo puede acabar eso. Entonces, una fuerza multilateral, pero ¿quiénes las encabezan? ¿O quiénes la integrarían? Kenia, Jamaica y Bahamas. ¿En serio? O sea, ahí no hay ninguna potencia que realmente tenga... Yo siempre he dicho, José, que sí, ningún país latinoamericano de envergadura va a integrarse a una fuerza liderada por Kenia. Por un país de África. Ni Colombia, ni Costa Rica, ni Brasil, Perú, ni Brasil. Brasil salió huyendo sí, de aquella misión de paz, la MINUSTAH,
Y lo cierto es que ahora hay una situación, como muy bien usted lo comentaba. Por eso es que hay que ser muy cauteloso en el manejo de las relaciones internacionales, porque es que usted no sabe quién es el aliado de mañana. Entonces, en el Consejo de Seguridad, que hay 5 miembros permanentes con poder de veto, está China y está Rusia. Entonces, ¿cuál ha sido el manejo de este gobierno con China? No ha sido un manejo en el cual la delegación de China se haya sentido respetada y valorada, porque desde el primer día de gobierno se le despreció, hasta tal punto que en la toma de posesión al representante chino lo sentaron allá arriba, en el balcón, y le dijeron que los chinos no podían hacer ningún tipo de inversión en este país en las áreas estratégicas. Y luego de eso una serie de, vamos a decir, de trato poco diplomático con los chinos. Ah, bueno, pero China fácilmente veta eso, o Rusia, porque China y Rusia, para llevar la contra a los Estados Unidos y a Occidente, muchas veces apalancan para su lado. Entonces, un veto de China o de Rusia tumba automáticamente la propuesta de una misión policial de Kenia para Haití. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, habla sobre la situación haitiana, reconoce y pide que se conozca eso en el Consejo de Seguridad, pero yo creo, a la luz de los acontecimientos, que realmente la respuesta de nuestro gobierno fue una respuesta muy tardía, por un lado, porque en 2 años, ¿qué pasó? O sea, tú me quieres a mí decir que lo último que hubo fue la carta del canciller en el 2021 y luego de eso no pasó absolutamente nada hasta coincidencialmente la semana antes pasada. Y él agarra el tema y justamente sale de viaje para Cuba y lo plantea en un escenario internacional y ahora lo plantea ante la ONU. ¿Tú crees que eso fue una jugada electoral? Es una estrategia política electoral. Asesorado por quienes todos estamos claros que están manejando ese tema. Esto es política, esto es estrategia. Pero podría ser un boomerang, como dice un artículo muy bueno de Aníbal de Castro. Es que va a hacerlo porque no va a dar ningún tipo de resultado. Al público no sepa, el boomerang es un instrumento que usted se lo tira a alguien, se lo tira, pero que se devuelve para donde usted y se le pega a usted. Pega. Entonces, lamentablemente, yo creo... Porque, por ejemplo, ¿hasta cuándo se podrá tener cerrada la frontera? Eso es algo que hemos criticado. O sea, si bien es cierto que respaldamos todas las acciones que vayan en defensa de la soberanía y de la protección de nuestros recursos naturales, no es menos cierto que no podemos dejar de criticar la desproporcionalidad que hubo en la respuesta. La respuesta del cierre de la frontera no es la solución. Supongamos que ellos sigan con la construcción del canal. ¿Será sostenible el cierre de la frontera? Ellos no van a parar. Claro que no van a parar. Porque se unificaron. Claro que no van a parar. Pero lo que yo quiero decir es, ¿será sostenible el cierre de la frontera mientras se construya el canal? ¿Qué va a pasar con las provincias de la frontera que viven de ese intercambio, de ese mercado binacional? ¿Qué va a pasar con la producción de una serie de rubros como pollos, como huevos, como pastas, como una serie de comestibles, ¿no?, que se comercian diario en la zona fronteriza? Bueno, alguien me podrá decir, bueno, entonces eso impactará en una baja de los precios. Sí, pero por otro lado te puede llevar a la quiebra de los productores y aumentar el desempleo. Entonces, cuando usted gobierna, usted tiene que ver las cosas de una manera holística y no de una manera focalizada nada más, sin tomar en cuenta todo el resto de variables que inciden en la problemática en cuestión. Entonces, esa desproporción, y por eso digo que es una estrategia electoral, hablan de una gravedad en la frontera que necesita un refuerzo y mandan no sé cuántos helicópteros, tanques, militares, efectivos, y es tan grave que el presidente sale de viaje ese mismo día.
O sea, usted... ¿Y el ministro de Defensa? No, el ministro de Defensa andaba por Londres desde hacía días. Lo que quiero decir es, fíjese la incoherencia que hay en el argumento de la gravedad de la situación, mandar a media brigada del kilómetro 25 de la Duarte y yo no sé cuántas más, helicópteros, etcétera, porque es grave la situación en la frontera. Y el presidente sale de viaje a una cumbre en Cuba. Por favor. O sea, todo esto forma parte, desde mi punto de vista, de un libreto político electoral elaborado por los asesores extranjeros que él tiene como una manera de quererse presentar como un héroe. Eso a mí me recuerda una película que yo vi con Robert De Niro y Dustin Hoffman hace unos años, que se llama Walk the Dog. Sí. La cortina de humo, que trata de un presidente de los Estados Unidos que está en una situación difícil porque se le acusa de algo y para sacar el tema de la prensa y de la opinión pública se inventan una guerra con un país de Europa del Este, sí. Pero esa guerra nunca ocurre, sino que ellos la montan en estudios de televisión y durante meses todos los noticiarios son sobre la supuesta guerra, las imágenes de las madres con los niños en los brazos, el drama de una guerra. ¿Y qué pasó? Lograron su objetivo, que fue enfriar al presidente de turno que tenía serios problemas. Pues yo creo que esto forma parte de una cortina de humo que lo que buscó en ese fin de semana era lo siguiente, aunque pueda parecer descabellado, no lo es. El presidente iba de viaje a Cuba, regresaba y al día siguiente se suponía que iba para la ONU, o bueno, fue para la ONU. Todo eso ocurrió un fin de semana. ¿Qué ocurre en los fines de semana? Actividades políticas. Los partidos de oposición, sus candidatos estaban en las calles. Entonces él, para no ausentarse del escenario nacional, trae de nuevo este tema del canal, que no es verdad que durante 2 años no le pusieron ni siquiera un blog. José Dantes, con tu permiso y los amables televidentes, magnífico el tratamiento que diste ese tema, pero vamos ahora a la política, sí, a las alianzas y a todo lo que está pasando, porque no podemos olvidarnos de esa situación. No, claro que no, eso es fundamental. En unos minutos volvemos con el licenciado José Dantes Díaz. Continuamos la entrevista con el licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del PLD y del área jurídica de esa organización. Vamos a hablar de la alianza. Se pintó como algo formidable, algo que iba a detener el empuje del gobierno y qué bueno que además ya hay una definición presidencial. Sin embargo, uno por algunas cuentas de Twitter, vamos a decirlo, por Peñaguaba, y una serie de situaciones como por ejemplo el anuncio en San Juan por parte de Abel Martínez que tenían candidato a la senaduría, uno da la impresión como que la alianza no va a ser tan amplia y de que hay como desconfianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Mira, yo creo que las alianzas, como todos saben, es un mecanismo estratégico de los partidos políticos que toman en cuenta los intereses primero del país, los intereses de las candidaturas que puedan presentar y los intereses de la organización política. Las alianzas no tienen que ser necesariamente ni totales, ni sobre las demarcaciones en las que cada uno piense que pueda ganar. Las alianzas se llevan al plano de lo posible, por eso se arma la mesa de la negociación y bueno, vemos cómo está cada quien en cada demarcación. La alianza que se ha pactado de manera verbal en un principio, porque no hay un documento firmado ni suscrito, es exitosa porque nos hemos podido poner de acuerdo en más de 150 distritos municipales de 235. O sea, estamos hablando más de la mitad. Pero por otro lado también en 86 alcaldías de 158. O sea, estamos viendo más de la mitad. Pero lo que parecería es que en las demarcaciones principales
Entonces ahí... Distrito Nacional, ahí, Santo Domingo, ahí Santiago, voy. parece que Era no. lo que yo le comentaba. Las alianzas realmente se llevan a cabo en función de los intereses y de la factibilidad, ¿no? La conveniencia para cada partido. Entonces, van a haber demarcaciones en las que un partido político entiende que puede ganar, nosotros entendemos que podemos ganar y no vamos a ir aliados, porque cada quien llevará su candidato. Eso es algo normal. Lo que ocurre es que aparentemente... Pero en la senaduría de la capital, que tú eres precandidato, sí, parecería que no va a haber alianza. no, ahí Ni en la alcaldía. Ni en la alcaldía tampoco. En el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, al día de hoy no se ha discutido los términos de una alianza. Y en el distrito en particular, en la candidatura senatorial, no va a haber alianza. No va a haber alianza. El PLD va a llevar un candidato a las elecciones de mayo. Y ni tampoco creo que se dé a partir de ahora ningún tipo de acuerdo multinivel. O sea, que de lo municipal tú me apoyas en una demarcación para yo apoyarte en lo senatorial en otra demarcación. En caso de, y no dudo de que se lleguen a acuerdos en otras senadurías o diputaciones, va a ser en el mismo nivel. Si yo te apoyo en una senaduría, en una demarcación, es para que tú me apoyes en otra senaduría, en otra demarcación. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es algo lógico. Es algo lógico. Todo lo que se anda buscando es ganar en mayo del 24 y en el mes de febrero, claro está, pero ganar la presidencia y la mayor cantidad de senadores y de diputados en mayo del 24. Entonces, si yo como partido creo que puedo ganar una plaza electoral grande en este caso, y tú también, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Porque yo no te voy a respaldar a ti, ni tú me vas a respaldar a mí, porque ambos estamos bajo la creencia de que nosotros podemos dar la batalla. Entonces, eso es lo que ocurre con las grandes demarcaciones. Pero además hay otro elemento, que yo lo digo aquí de una forma muy cándida. Apoyar a otro partido en una demarcación grande es fortalecer la candidatura presidencial de ese partido. Y nadie se va a hacer harakiri, por Dios. Entonces, yo creo que eso es algo que aunque ¿Cómo no sé va tu candidatura? Porque había 3 candidatos, ¿no? Sí, habían tres. Bueno, éramos Cárdenas dos aspirantes. Éramos 2 aspirantes hasta hace un mes. Se quiso sumar un último que pidió que se midan en las encuestas. Entonces, Cárdenas, la semana pasada, creo que fue que dijo que por temas muy particulares se ausentaba, o sea, se retiraba de la aspiración. Entonces, solo quedamos 2. Se supone que es una candidatura que está reservada para uso interno, porque cuando la Junta Central Electoral dicta su resolución, creo que la 13 o la 14, creo que la 14, de la reserva, dice que hay que especificar si la reserva que hagan los partidos es para uso interno o para fines de coalición. En el caso del Distrito Nacional es para uso interno, por lo que en los próximos días se supone que ya se deben llevar a cabo las encuestas que van a determinar quién será el próximo candidato a senador del Distrito Nacional, que no me cabe duda que va a ser José Dantes. José Dantes, ¿qué tú harías como senador? Tú tienes la ventaja de que tú eres abogado. Sí. Eso te da una ventaja, Sí. pero en línea general, en los pocos minutos que nos quedan. Mire, yo realmente quiero priorizar leyes que impacten en la vida diaria de los ciudadanos, porque aquí hay una serie de leyes que la gente, o el Congreso, le ha dado de lado durante muchos años, pero que te impactan en la vida diaria, sin descuidar los grandes proyectos, el Código Penal, que tenemos 20 años discutiéndolo, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, pero también hay que hacer una reforma de la Ley de Medio Ambiente, no solo la 6400, sino la 202 sectorial de áreas protegidas para actualizar los límites de los parques nacionales por todo lo que está pasando con estos proyectos que bordean los parques nacionales. Pero yo creo que hay leyes que impactan en la vida diaria del ciudadano, como por ejemplo la ley de condominio es de 1958. Nosotros tenemos que actualizar cuando no habían torres. Cuando no habían torres, entonces no responde a la realidad del Distrito Nacional y de otras zonas urbanas. Entonces eso hay que actualizarlo a los fines de que la convivencia en los residenciales pueda organizarse de una manera
a las exigencias del siglo XXI y que los diferendos no tengan que acabar en un tribunal, porque eso es complicarle la vida a los ciudadanos. Otra, por ejemplo, el tema de la ley de divorcio. Hay que revisarla. No es posible que usted vaya a donde la gente llama un juez civil, que es el oficial del Estado civil, se case en 15 minutos, pero para divorciarse tenga que pasar por un proceso legal e ir a un tribunal que le cuesta dinero, que le cuesta mucho tiempo. Vamos a facultar a ese oficial del Estado civil para que en ciertos casos simples y de mutuo consentimiento, pues pueda divorciar también, así como casa, y usted facilita la vida de las personas. Pero por otro lado tenemos un tema, y es el espacio físico que se utiliza. La ley de urbanización y ornato público es del 44 y aún están vigentes esas disposiciones. Aquí cualquiera siembra una mata donde le da la gana, eso no puede ser así. Las aceras tienen espacios distintos. Entonces hay que homologar todo este tipo de cosas y hacer una ciudad más amigable para inclusive aquellos que tienen algún tipo de limitación física. Y el tema, por ejemplo, del empleo juvenil. Los jóvenes, lamentablemente, tienen una situación y es que no acceden al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Pero ¿cómo la van a tener si no le dan la oportunidad del empleo? Creemos en una ley que con el sector privado podamos crear plazas de trabajo durante 2 años para esos jóvenes que se van a insertar en el mercado laboral, y cumplido ese plazo, a cambio de facilidades en el pago de los impuestos, pues la empresa, dependiendo del tipo que sea, micro, pequeña, mediana, grande, tome la decisión de que se mantenga ese joven o que ya salga, pero ya contará con la experiencia que se le exige para un próximo trabajo. La ley de espacio público, no es posible que aquí se construyan plazas y locales comerciales sin espacios de parqueo. Usted va a los países que usualmente visitan muchos dominicanos y usted se da cuenta que los parqueos de tiendas son más grandes que la plaza. Exacto, de tiendas como Kmart, como Walmart, como Macy's, son más grandes que las tiendas. ¿Por qué? Porque usted debe tomar en cuenta el flujo de visitantes. Aquí los restaurantes tienen un vale parking, porque los restaurantes no tienen. Pero además, eso lo que hace es que te congestiona la vía donde está ese comercio, y le complica la vida a todo el transeúnte, pero a todo el que ande en un carro por ahí. O sea que yo quiero priorizar leyes que impacten en la vida diaria del ciudadano, facilitarle la vida a los ciudadanos del Distrito Nacional. Usted sabe que el Cuerpo de Bomberos se regula por 2 artículos de la ley 176-07. Hay un reglamento por ahí del 2006, creo, pero legalmente 2 artículos de la ley 176-07 es que regula el Cuerpo de Bomberos. Tenemos que transformar nuestro Cuerpo de Bomberos para poderlo dotar de las herramientas, de la formación, de las capacidades que requieren para poder hacer frente a las catástrofes que se puedan dar en una sociedad que ha cambiado. Porque vimos lo de San Cristóbal, que al día de hoy no se sabe la causa, por lo que puede ocurrir lamentablemente en cualquier otro sitio, porque no se determinó el qué pasó para evitarlo en otro sitio. Pero usted se imagina que lamentablemente pase un siniestro en una de estas torres, en un piso 30, con un cuerpo de bomberos que no tiene los mecanismos, la destreza, los equipos para poder llegar a esa altura y sofocar un incendio. Entonces yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que ir trabajando para mejorar la vida del día a día de nuestros ciudadanos, no solo del Distrito Nacional, sino del país. Excelente, José Dantes, lo tratamos todo. Y es. Ya promocionaste también tu candidatura. Muchísimas gracias. gracias. Así es. Nos vamos a comerciales.